Hoy quisiera contarles una historia que, como muchas otras historias que contamos en este canal, jamás ocurrió, nunca jamás, y tampoco pasará nunca, nada ni remotamente parecido. Esto es solo ficción, fantasía para divertirse, solo eso, no insistan, es solo eso. Un día, hace mucho tiempo, pero un montón de tiempo, una bestialidad, casi 4 años, caminaba por las calles de un lugar llamado la República Canina un señor llamado Promedio. El señor Promedio caminaba tranquilo, volviendo de hacer sus compras cotidianas, cuando de repente algo que nunca jamás en la historia había ocurrido, ocurrió. Ya estaba atardeciendo y escuchó las sirenas de varios patrulleros de policía sonando todas a la vez. La gente desapareció de repente, los negocios bajaban sus persianas, había murmullos pero nadie entendía bien lo que pasaba. Los patrulleros de policía merodeaban y hacían sonar sus alarmas, la gente se refugiaba en sus casas a la espera de una amenaza inminente. El señor Promedio trató de pedir a las pocas personas que todavía quedaban en la calle que le explicaran qué es lo que ocurría. Pero todas querían irse lo antes posible, pues escuchaban sirenas que les indicaban que entraran a sus casas. Finalmente el señor Promedio llegó a su casa, encendió la televisión y ahí se enteró de qué es lo que ocurría. Según le contaban los reporteros, la amenaza más grande de la historia de la humanidad se estaba produciendo en ese momento. No había tiempo más que para seguir las órdenes del gobierno, que trataba de salvarnos de esta terrible amenaza. Para más, la amenaza no era solo local, era mundial. Todos los países del mundo estaban haciendo lo mismo, trabajando sincronizadamente para poder combatir este terrible mal que había surgido de la nada en toda la superficie de la Tierra a la vez. Me refiero, claro está, al ataque de los perritos mutantes. Según contaban los reporteros, en un oscuro laboratorio de algún remoto país, o quizás como consecuencia de un perrito también en un país remoto tomando una sopa de murciélago, lo cual parece que nunca jamás nadie había hecho hasta ese momento. En fin, no se sabía bien la causa, cualquiera de estas dos era posible. Pero lo que más o menos se sabía es que esto había dado como consecuencia la invasión de los feroces perritos mutantes. Según los reporteros, el más mínimo roce de estos perritos, la más leve mordidita, mataría a todos en pocas horas, y además todos aquellos que estuviesen cerca de quien hubiese sido mordido también morirían en breve. Bueno, más o menos eso, algo así. En realidad ninguno realmente moriría, o solo algunos. Solo aumentarían las chances de la mayoría de morir, en un porcentaje indeterminado, pero muy alto definitivamente, muy alto según los reporteros. Tampoco era tan seguro si las personas que estaban cerca morirían. Eso en realidad dependía de muchos factores, como por ejemplo a qué distancia estaban parados, qué tanto contacto hubiesen tenido y muchas otras cosas. No era muy claro y nadie en la tele lo explicaba bien, pero sus chances de morir también eran muy considerables, decían los periodistas. Ante estas circunstancias, explicaban las voces provenientes del televisor, era necesario que el gobierno tomase acciones inminentes, decididas y violentas para afrontar la guerra contra los perritos mutantes, antes de que fuera demasiado tarde y toda la humanidad se hubiese extinguido. Por esa razón, el gobierno decidió que la amenaza de los perritos mutantes era demasiado grave como para permitir que la gente andase por la calle así nomás, cuando en cualquier esquina podía aparecer uno de estos malvados perritos y acabar con su vida. De manera que se decidió prohibir que la gente saliera a la calle, así como lo escucha. Prohibido, a secas. Salvo, claro, que tuviesen que salir para comprar comida, por ejemplo, o para trabajar, si es que estaban habilitados a hacerlo, porque el gobierno instauró un régimen de habilitaciones para determinar quién podía y quién no podía trabajar, en función de qué tan importante era su trabajo. También para pasear o recrearse se establecieron horarios en los cuales se podía salir o no, y límites hasta los cuales podía uno alejarse de su casa o no. La cosa parecía irreal. En todo caso, si la gente iba a estar en la calle, para protegerse de los malvados perritos mutantes, debía llevar un bozal antiperrito mutante. Este bozal antiperrito mutante en realidad no te protegía tanto de los perritos mutantes, pero hacía menores las chances de que te murieses o algo así, o de que los perritos se acercaran o algo así. Nadie lo explicaba bien. Algunos periodistas decían que en realidad los bozales no impedían esta chance en absoluto, pero igual por las dudas era mejor llevarlos puestos. Así que todo era un poco confuso, pero en el fondo lo que se sabía era que era obligatorio llevar el bozal. Desde ese día, la vida cambió para siempre. A medida que pasaba el tiempo, fueron introduciéndose controles cada vez mayores y de distinto tipo para combatir a los malvados perritos mutantes. Por ejemplo, registros digitales para ver si las personas estaban habilitadas a salir, para emitir certificados. Toda la actividad del Estado pasó a realizarse en forma remota, de manera que ya nadie en ningún lugar podía recibir atención cara a cara de ningún empleado público.
Es una suerte que justo el día anterior al ataque de los perritos mutantes tuviesen desarrollado todo el software necesario para poder realizar todo este trabajo en forma remota. Casi como si se hubiese desarrollado pensando que una cosa así podía pasar. Pero bueno, las empresas de software siempre son muy previsoras, así que esto no levantó demasiadas sospechas. El señor promedio, quien vivía en un edificio, tenía un solo vecino cerca, el señor Covidio. Solo con él podía hablar. Hablaban desde la puerta para no arriesgarse a que pudiese haber un perrito mutante en el pasillo entre los dos departamentos. Solo salían con el bozal puesto para hacer las compras necesarias, y así fueron pasando las semanas, los meses y los años. A medida que pasaba el tiempo, el señor promedio empezó a preguntarse más y más: si todo esto es tan grave, ¿por qué los perritos mutantes son exactamente iguales a los perritos de siempre? ¿Y por qué el porcentaje de la gente que muere por ataque de perrito es indistinguible de la cantidad de gente que moría antes por ataque de perrito? De hecho, ¿cuántos morían antes por ataque de perrito? Nadie en la tele estaba diciendo eso, y tampoco estaban diciendo cuál era la diferencia incremental que hacía que estos perritos fuesen tan más peligrosos que los perritos anteriores. Al escucharlo hacer estas preguntas, su vecino, el señor Covidio, se ofendía mucho. Él consideraba que decir estas cosas, como había escuchado en televisión, era un peligro canitario. El señor promedio nos ponía en peligro a todos con sus opiniones disparatadas y extremas, respecto de no considerar lo suficientemente extremo y peligroso la amenaza de los perritos mutantes. Los únicos autorizados a emitir opinión sobre esta cuestión eran los profesionales canitarios, los expertos caninos autorizados por el gobierno a emitir su opinión por televisión. Ni siquiera todos los expertos caninos, sino solo los autorizados por el gobierno, que solían ser personas que ya trabajaban en televisión o personas que habían adquirido recientemente cargos ministeriales y cuyas relaciones con los laboratorios fármaco-caninos eran cuanto mínimo sospechosas. Pero solo ellos podían opinar. Cualquiera que contradiciera lo que ellos decían debía ser censurado por el bien de todos. Los periodistas y los medios que no estuvieron a favor perdieron el trabajo o desaparecieron. Las personas con medios alternativos por internet que criticaron las opiniones de los expertos caninos, o bien se les borraban sus canales, o bien se les ponía un cartel a modo de letra escarlata avisándole al oyente que la información que escuchaba era falsa, y dejándole un enlace a la información verdadera. Aparecieron los chequeadores caninos, un grupo de personas que nadie sabe si eran estatales o privados o de dónde salieron, y que se dedicaban a decir qué era lo verdadero y qué era lo falso en cualquier cosa que se publicase en internet. Las personas que querían opinar en contra incluso se encontraban a sí mismas utilizando eufemismos o palabras que fuesen más difíciles de detectar para los logaritmos de las redes sociales programados para buscar disidentes. Lo que estaban hablando debía ocultarse entre eufemismos, palabras en clave, alegorías simbólicas, nada parecido a lo que estoy haciendo yo. Yo estoy contando una historia ficticia, nada más. Es imaginable que a los periodistas les gustaba esta situación, dado que básicamente les estaba otorgando un rango jerárquico dentro de una estructura de poder público que cada vez era más poderosa, con una misión permanente y sumamente importante que era la de mantener a todo el mundo atemorizado por el ataque de los perritos mutantes. No fuera a ser que por no tener tanto miedo dejaran de respetar las órdenes del gobierno y pusieran en peligro a todos. Pero por supuesto no podemos saber qué era lo que los periodistas pensaban, solo podemos especular. Dado que el gobierno también había prohibido juntarse con otras personas en tu propia casa, ya que éstas podían haber estado expuestas a los perritos mutantes, el señor Covidio vigilaba de cerca al señor promedio, y cada vez que llegaba algún amigo de este para compartir una cena o una charla, el señor Covidio inmediatamente lo reportaba a las autoridades caninas. Ser un peligro canitario no debe tomarse a la ligera, decía el señor Covidio. Si bien por el momento estas llamadas no tenían demasiado más efecto que el de amedrentar, los periodistas trataban de convencer a la gente que las sanciones serían muy severas, tanto de ser denunciados por sus vecinos, como de ser capturados infraganti violando alguna de las normas de la política canitaria excepcional, entre comillas, porque en realidad ya se venía aplicando hacía un par de años. Para este momento la mayoría de los comercios y negocios ya había quebrado. Mucha gente empezaba a violar las normas porque no le quedaba ninguna otra opción, así que debían arriesgarse a enfrentarse al altísimo peligro de los perritos mutantes, además de tratar de evadir los controles de la policía canina. Pasados un par de años, los únicos que realmente defendían que se mantuviesen todas las restricciones canitarias eran los empleados públicos que estaban trabajando, muy entre comillas, en forma remota, o que directamente se encontraban de licencia, pero cobrando sus sueldos. Esto, por supuesto, no tenía nada que ver con su grado de convencimiento respecto del peligro que representaban los perritos mutantes. Una cosa no tiene por qué influir en la otra, ¿no?
Pero bueno, daba esa casualidad, que en general las personas que se beneficiaban de las medidas porque eran empleados públicos, que básicamente estaban en su casa sin hacer nada, mirando Netflix y cobrando el sueldo, eran las que más le temían al ataque de los perritos mutantes. Vaya casualidad. Mientras que aquellos a los que no les quedaba otra opción más que salir a trabajar de lo que pudiesen para poder sobrevivir, eran los más escépticos respecto del peligro que representaban desde un principio estos perritos mutantes. Empezaban a hacerse un montón de preguntas. Otra de las cosas que decía el señor Promedio y que ofendía mucho al señor Covidio era que realmente, si uno lo pensaba, no solo los perritos mutantes se veían exactamente iguales a los perritos de siempre, sino que además si analizaba bien, notaba que realmente no estaban muriendo más personas que antes. No más que una proporción mínima de gente sumamente débil y enferma que de por sí, desde antes de la declaración de emergencia sanitaria, también hubiese muerto por cualquier causa leve como podía ser el ataque de un perrito. Habían pasado varios años y el mundo no había terminado, decía el señor Promedio. De hecho, estaban exactamente igual que antes. El señor Covidio respondía con furia porque sus opiniones eran peligrosas, así que según él tenían que ser censuradas lo antes posible, porque todos íbamos a morir si seguía repitiéndolas. El señor Promedio le respondía, si todos vamos a morir, ¿por qué hace 2 años que estamos enfrentando esta supuesta crisis tan grave y todos seguimos vivos? Dígame quién murió. Entonces el señor Covidio se empezaba a ofender todavía más y empezaba a dar una lista de toda la gente que él conocía que murió por ataque de perrito mutante. Pero el señor Promedio respondía, toda esa gente era muy anciana, estaba muy enferma y era muy débil. ¿Cómo puedes saber que no hubiesen muerto también por ataque de perrito común? O también decía, me estás dando la lista de todos los ancianos que murieron por causas naturales en el año, pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Entonces el señor Covidio le decía al señor Promedio que era un ignorante peligroso, que no entendía nada de las ciencias caninas, que era un negacionista y que lo denunciaría nuevamente el Estado. Por el momento puede que estas denuncias no tuvieran demasiado efecto, pero cuando se estableciera el sistema de registros y pasaportes sanitarios del cual ya se hablaba en televisión, iba a ser grave haber manifestado estas opiniones o incumplido las normas como el señor Promedio había hecho. Covidio decía esto en tono amenazante, tratando de lograr que el señor Promedio se autocensurase. Pero el señor Promedio realmente no lograba entender la postura del señor Covidio. No lograba comprender por qué la televisión insistía en que todo esto era tan grave. Ya habían pasado casi 3 años y para ese momento ya existía una cura antiperrito mutante, que cualquiera que quisiera podía tomar. De hecho, existían varias curas, uno podía elegir entre cualquiera de ellas. Aunque en realidad las curas no curaban, solo hacían menos probable morir por ataque de perrito mutante. Así que incluso si uno se daba la cura tenía que seguir usando el bozal. Además la cura tampoco servía sola, tenía que darse una cura cada determinada cantidad de meses. Y también se aclaraba que la cura en realidad producía una modificación genética porque era un modo de investigación absolutamente experimental, de la cual los laboratorios farmacocaninos estaban exentos de toda responsabilidad. Pero bueno, todo esto estaba justificado en una reducción porcentual de la probabilidad de muerte en caso de ser atacado por perritos mutantes. Probabilidad que de por sí nadie sabía bien cuál era. Justamente, la probabilidad de muerte en caso de ser atacado por perritos mutantes en 4 años, en 12 horas por día, en todos los canales de televisión, parece que se habían olvidado de ese pequeño detalle. ¿Cuál era la probabilidad de muerte en caso de ser atacado por perritos mutantes? Nadie lo sabía, nadie lo preguntaba. Saberlo hubiese llevado a tomar una decisión más informada sobre el tema, pero bueno, nadie lo sabía, ¿qué va a hacer? Se ve que se les debió haber pasado ese pequeño detalle a los honestos periodistas que estaban cubriendo estas graves noticias. Finalmente, cada tanto, las medidas sanitarias que tomaba el gobierno se alivianaban un poco para evitar que todos muriesen o quebrasen por ellas. Pero a la vez, tanto los políticos como los periodistas seguían diciendo, en todos los países del mundo, que toda la gente iba a tener que seguir dándose todas las curas que ellos les mandasen y respetar todas las normas que ellos estableciesen. O de modo contrario, iban a ser sancionados gravemente, impedidos de comerciar, de viajar, de acceder a privilegios como juntarse con sus amigos en sus casas, trabajar o lujos innecesarios de ese estilo. Y así era en todo el mundo. Todos los presidentes tomaban las mismas medidas. Hacen todos lo mismo, decía el señor Promedio. Evidentemente están respetando órdenes de alguien que está por encima de ellos. ¿Quién nos asegura que los laboratorios, en cuyas acciones participan también los dueños de las acciones de otras empresas multinacionales, que a la vez financian y apoyan organismos que se presentan como comités de diplomacia internacional, y que fundan organizaciones con el fin de financiar las campañas electorales de la mayoría de los políticos, no hayan puesto en marcha un plan para centralizar el poder, trasladándolo desde los estados gobernados por personas cuyas campañas financiaron,
a estos organismos de diplomacia internacional, para finalmente llevar la opinión pública a aceptar un gobierno centralizado para todos los países. ¿Quién nos asegura que no esté pasando esto? No, eso sí que no, ¿eh? No sea paranoico, respondió el señor Covidio. Lo que sucede es que usted no quiere aceptar la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. No quiere ver que todos se están muriendo y que el mundo se está acabando. Pero el señor Promedio replicaba diciendo, ¿cómo se va a estar acabando el mundo si todo sigue exactamente igual? En todo caso, si alguna vez hubo una catástrofe natural, no puedo imaginarme ninguna más leve que esta. El sol brilla, cantan los pajaritos, los niños juegan en las plazas y a nadie le está pasando nada. ¿Por qué justo con esta catástrofe natural, de todas las que hubo en la historia, es en la que se produce que todos los gobiernos del mundo, en forma sincronizada, empiezan a tomar medidas restrictivas de la libertad de circulación, opinión, comercio, trabajo y reunión? ¿Por qué justo ahora y no con otras catástrofes? ¿Por qué justo ahora con una crisis tan leve que no se puede ni siquiera saber si existe en absoluto? Pero para ese punto el señor Covidio ya no escuchaba razones. Se había convertido en una máquina de repetir eslóganes y propaganda política a favor de las medidas sanitarias. Podía ver una plaza llena de gente, con la primavera, las flores, todo el mundo riendo y aún así pensaba que el mundo se estaba acabando. ¿Realmente él creía eso? O quizás le convenía creerlo. Quizás le gustaba la idea de que hubiese una gran amenaza que justificase que él no tuviese que salir a trabajar, se pudiese quedar en su casa y cobrar el sueldo igual, dado que él era un empleado público. Y además todo esto lo ponía por encima de las personas que no lo eran, dado que se le estaba dando un rol policial de vigilancia de sus vecinos. Quizás ese pequeño poder lo seducía, quizás le gustaba ser un vigilante del sistema. No podemos saberlo. Hijo de puta, acagüey. Sí les diré que las relaciones entre el señor Promedio y el señor Covidio eran cada vez peores. Y a medida que pasaba el tiempo, progresivamente la gente dejaba de prestar atención a las medidas sanitarias, para mayor rabia del señor Covidio. Al final las normas se violaban sistemáticamente, adrede y con saña, porque una buena proporción de la gente ya no le creía al gobierno ni a los periodistas. Entonces el señor Covidio tenía que aguantar como el señor Promedio y otros vecinos hacían fiestas numerosas y la vía seguía para ellos, mientras él estaba encerrado todavía temeroso de los perritos mutantes. O en realidad no tan temeroso de los perritos mutantes, sino más bien enojado de que los demás no creyeran lo mismo que él. Porque imagino que si hubiese estado tan temeroso de los perritos mutantes, no hubiese utilizado todas las posibilidades que tenía para salir cuando estaba habilitado. Al fin y al cabo, cada vez que se lo permitían, el señor Covidio también salía a la calle. Pero bueno, como dije antes, no sabemos qué era lo que pensaba realmente el señor Covidio. Solo que le ofendía mucho la actitud que veía tomar a los demás, que ya no creían en nada de lo que le decían que pasaba. Finalmente, y al ver que ya nadie respetaba las órdenes, los gobiernos se recrudecieron. Amenazaron con volver a los estadios más estrictos de las políticas sanitarias que habían aplicado. Pero ya era tarde. En uno de los países, un grupo muy numeroso de trabajadores del transporte salió a protestar arriba de sus propios camiones, amenazando esta vez ellos al gobierno, diciendo que si no paraban con todas las boludeces de los perritos mutantes y las medidas sanitarias, simplemente no se iban a ir. El gobierno trató de varias maneras de amedrentarlos, pero no podían reprimirlos porque estaban arriba de sus vehículos. Intentaron identificarlos y cortar sus cuentas bancarias, pero a ellos no les importó porque igual la gente salía a darles dinero para que pudiesen comer, y mientras se mantuviesen encima de sus camiones no podía circular la mercadería. Así que la protesta mantenía a las ciudades prácticamente sitiadas, y al gobierno no le quedaba ninguna otra opción más que hacer lo que ellos decían. Cuando en los otros países se enteraron que esta técnica era sumamente efectiva para doblegar al gobierno, empezaron a amenazar con hacer exactamente lo mismo. En ese momento y de un día para el otro, luego de más de 3 años de las más estrictas políticas sanitarias que el mundo haya visto, todos los peligros con que amenazaba el gobierno se fumaron. Los perritos mutantes resulta que ya no eran tan peligrosos. Ya no era necesario seguir llevando los bozales, tampoco era necesario darse la cura, aunque si la gente quería podía seguir dándosela. Por supuesto, todo esto no había tenido nada que ver con aquella manifestación imparable de camioneros, ni con el hecho de que la mayoría ya no creía en la existencia de un peligro sanitario. Que se les hubiese ido de control la situación no tenía nada que ver. No. Bueno, sí. Había sido una casualidad que justamente en ese momento los perritos mutantes dejaron de ser tan peligrosos. La inmunidad canina colectiva se alcanzó precisamente en ese momento. Vaya casualidad. A partir de ese momento, los periodistas ya no hablaron más del tema. No se discutió si lo que los gobiernos hicieron estuvo bien o mal, si el peligro con el que asustaron a todo el mundo era real o no.
Simplemente la vida siguió y todos los señores como el señor promedio, contentos de haber recuperado su libertad y de que todo esto se haya terminado, no continuaron solicitando explicaciones de lo que pasó a los poderosos o a las personas como el señor Covidio o a los periodistas. Al fin y al cabo ya había terminado, eso era todo lo que importaba. Y así pasaron los años y nadie solicitó una explicación ni nadie la dio. Solo se dejó de hablar del tema como si nunca hubiera ocurrido nada. Sí cabe destacar que casi sin excepción, todos los gobiernos que implementaron las medidas sanitarias perdieron las elecciones. Pero asumimos que esto también debe ser una enorme casualidad. Hoy, en la República Canina, gobiernan personas distintas, pero estas tampoco han exigido ni dado ninguna explicación respecto de qué fue lo que realmente ocurrió. El tema simplemente desapareció de los medios de comunicación. Y son los señores promedios de la vida los que permitieron que esto ocurriera, porque dejaron de hacer preguntas, porque se confiaron en que una cosa así jamás podría volver a ocurrir. Pero si ya pasó una vez, ¿por qué no podría volver a ocurrir? Así que señores promedio de la vida, ¿por qué no están pidiendo que los poderosos y todos los posibles responsables den explicaciones de lo que realmente ocurrió mientras todavía pueden? Si llegaste hasta acá y te gusta el contenido, te pido que le des like, te suscribas y lo difundas, para que todos los que tengan interés puedan verlo. Para toda opinión que tengan respecto de lo hoy hablado, tienen abajo la caja de comentarios. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima en Lo que importa saber.